Bienvenidos a una edición más de Sociologando Ando. Mi nombre es Jordany Mora, socióloga. Nos complace presentar un tema muy importante al respecto de la importancia de la educación sexual para la sociedad. A continuación les presento a Hilary Chacón, quien es socióloga. Bienvenida, Hilary. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Con mucho gusto, Hilary. Bueno, Hilary nos viene a comentar acerca de la importancia de la educación sexual para la sociedad. Bueno, la educación sexual es sumamente importante y debería ser uno de los pilares más grandes de la educación, tanto formal e informal en nuestra sociedad, puesto que somos seres sexuales y desde que somos bebés hasta que somos personas adultas mayores, pues está en nuestra vida, ¿verdad? El entender la importancia de la educación sexual es, por ejemplo, comprender la diferenciación entre los diferentes tipos de sexos, ¿verdad? Que no solamente hay coito, que hay sexo anal, sexo oral, demás cosas, que también hay expresiones de la sexualidad, que las personas somos diversas, que hay gustos diversos y demás. Entonces, la educación sexual comprende muchísimas cosas que son muy importantes para el desarrollo de cada persona pues, en la sociedad. Claro, desde la socialización primaria aprendemos lo que serían estos gestos que conllevan también a la sexualidad. Pero, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad es un poco complicado de definir como tal, puesto que, como mencionaba, son distintas manifestaciones, pero bueno, eh, la sexualidad comprende desde expresiones físicas, astorales y demás, este, porque, por ejemplo, un beso, un abrazo, una caricia, palabras de cariño, eso es parte de la sexualidad. El sexo, todas las manifestaciones sexuales, ya sea, como mencionaba, sexo oral, perdón, anal, coito y demás, bueno, eso es también parte de la sexualidad. Y bueno, comprender que sexualidad como tal no es solamente sexo, ¿verdad? Y sexo con penetración, que sería coito, sino todas estas situaciones que son importantes, ¿verdad? Para los seres sexuados como todas y todos. Entonces, a grandes rasgos, pues la sexualidad comprende todas estas cosas. Claro, a mí me llamaba mucho la atención acerca de que se habla de que, bueno, aparte de lo que es la sexualidad y conlleva también lo de las relaciones sexuales. Y bueno, pues hoy en día este tipo de relaciones sexuales se llevan a cabo dentro y fuera del matrimonio y adaptan lo que es el movimiento de la individualización, que se refiere principalmente a la autoconstrucción y autodiseño mediante los cuales las personas forman su identidad y la sexualidad se convierte menos dependiente de lo que son esas tradiciones sociales y de las costumbres que se organizan en torno a lo que es, bueno, pues esas decisiones personales y también de elección y socialmente aceptadas. Yo quería, bueno, pues preguntarle ya que no solo a nivel biológico y también sino físico, se habla de sexualidad, pero también debemos hablar acerca de la educación sexual. ¿Por qué es importante la educación sexual? Sí, bueno, la educación sexual es muy importante justo porque, por lo que vos dijiste, ¿verdad? Son decisiones también individuales, pero también está la parte colectiva, que es cuando ya yo me comparto, ¿verdad? Con otra persona de manera pues afectiva y sexual. Entonces, por ejemplo, es muy importante el tema de la educación sexual en la sociedad y sobre todo desde que estamos pequeños y pequeñas, puesto que toda nuestra vida vamos a tener expresiones de la sexualidad, ¿verdad? Pues abrazos, besos, palabras de cariño y demás. Entonces, por ejemplo, hace aproximadamente, si no me equivoco, unos 4 o 5 años, se aprobó en Costa Rica la Política Nacional de Sexualidad, ¿verdad? Y esto fue algo muy importante porque a raíz de esto se podían dar también las famosas guías de sexualidad del MEP, que bueno, hubo gran polémica por esto, pero creo que la gente no comprendió completamente para qué era tan necesario, ¿verdad? Habían índices de embarazo
embarazos adolescentes bastante altos, habían enfermedades de transmisión e infección sexual, ¿verdad? Que es una cuestión pues bastante importante. Y también regresando un poco a la manera de la individual y la colectividad de la sexualidad, pues es comprender la parte del placer también, por ejemplo. Eh, Cómo mi cuerpo, ya yo conociéndolo, ya yo sabiendo dónde está cada parte, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, yo voy a explorarme o también voy a compartir con otra persona, voy a compartirme con otra persona sexualmente, entonces ya yo voy a saber qué quiero, voy a saber qué no quiero y demás cosas. Entonces, pues la educación sexual nos ayuda a todo eso, ¿verdad? Desde una simple, por ejemplo, una relación no tóxica, a una relación tóxica, identificar ese tipo de cosas. Que bueno, actualmente usamos mucho ese término de toxicidad, ¿verdad? Sobre todo con las otras personas. Bueno, la educación sexual también entra ahí de cómo yo como persona me desarrollo con las otras personas, qué es lo que busco de las otras personas de manera afectiva y sexual, ¿verdad? Entonces, bueno, la educación sexual es enorme, ¿verdad? Eh, y creo que en Costa Rica, pues, fue un gran paso esto de la Política Nacional de Sexualidad y la implementación de las guías del MEP, de cierta manera, son buenas, pueden mejorar definitivamente, pero bueno, es un paso pequeño para algo más grande que puede venir, ¿verdad? Además de que en esto sí concuerdo al respecto de que usted tiene que conocerse primero antes de poder conocer a alguien más. Y es muy importante la autoexploración. Como decía, si uno no sabe qué le gusta, qué no le gusta, hasta dónde su cuerpo, pues, ¿cómo usted va a compartir esa parte con otra persona, digamos? No, no tanto ligándolo ya como el tradicionalismo que te dice que tienes que estar casado para compartirlo, porque sabemos que, bueno, pues las relaciones sexuales suceden tanto dentro y fuera del matrimonio, a edades como entre los 12 años y demás, es bastante, bueno, pues es alarmante, porque los cuerpos que están creando son cuerpos de niños, todavía en edades de 12 años, se consideran niños, entrados ya casi a la adolescencia, que están empezando con lo que serían estas prácticas sin siquiera tener la supervisión y el acompañamiento adecuado. De hecho, también la Organización Mundial de la Salud señala que esto, la educación, es súper fundamental para lograr los objetivos que ellos tienen en cuanto a lo que es el desarrollo, que son como, bueno, entre ellos podemos mencionar que son promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, entre otros. También es importante aquí en Costa Rica, como decías, que el sistema educativo tenga un rol más fuerte en la formación de la sexualidad de las personas. No solamente ver que la educación sexual es enseñarles a las personas, esa idea errónea de enseñar a las personas a cómo tener relaciones sexuales, sino que, ok, bueno, pues, ¿quieres tener relaciones sexuales? ¿Qué puede pasarte? ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, los métodos de, como decías, de antifertilización? Y también, bueno, mencionar al respecto de que dejar todo esto de lado, estos prejuicios ante esta temática, ya que de acuerdo a unos datos publicados en una noticia en la Universidad de Costa Rica, este programa que se intenta implementar sobre sexualidad, se adoptó aquí por primera vez en la historia en Costa Rica, es un avance en cuanto a lograr lo que se propone en la Organización Mundial de la Salud, que es que este programa desarrolla la sexualidad humana de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye módulos sobre la igualdad de género, derechos humanos, relaciones de poder, el respeto por la diversidad, el placer, que claramente, bueno, pues tiene que estar incluido, entre otros más. Sí, bueno, de todo lo que mencionas, creo que es súper importante, ¿verdad? Y sobre todo entender que la moral no debería estar en nuestros cuerpos, ¿verdad? Eso es fundamental para comprender y enseñar la educación sexual, porque, bueno, por ejemplo, un tema que ahorita está, pues muy fuerte, el tema, por ejemplo, del aborto, ¿verdad? Es parte también de entender la educación sexual, comprender de que cada cuerpo es de cada persona, y que por una cuestión ya sea religiosa o de valores, entre comillas, que es lo que llaman, no tenemos derecho a decidir sobre el cuerpo de otras personas. Entonces, la educación sexual viene a romper, ¿verdad? Pues con toda esta situación de,
bueno, ¿querés tener relaciones sexuales con una persona? Ok, acá están los métodos anticonceptivos. Si no querés tener hijas, hijos, ¿verdad? Eh, pues toda esta parte de decisión, en realidad, decisión fundamentada y decisión también acompañada, porque hay muchas personas eh, pues que de cierta manera se les ha prohibido o no han tenido el acceso a esta información. Entonces, y pues la educación sexual es sumamente necesaria para este tipo de cosas y sobre todo el aspecto moral que no debe estar en nuestros cuerpos. Claro, y aparte de que, bueno, pues nosotros hablamos desde nuestro punto de vista al respecto de que hemos tenido la oportunidad de poder acceder a esa información. Y es correcto, hay personas que no tienen las mismas oportunidades, que realmente no saben, están en una posición de desigualdad al respecto de la educación sexual. Y después es muy fácil nada más llegar y decir, ¿por qué no cierran las piernas? ¿Por qué no se protegen? Pero esa información la reciben, en serio tienen conciencia de esto, han tomado sus propias decisiones, tienen derechos sobre sus cuerpos. Tenemos que hablar no solo de educación sexual, sino de todo lo que hay detrás de la educación sexual, como el patriarcado, el feminismo, todas estas cosas que engloban el hecho de que, bueno, pues debemos tener una buena educación sexual. Me gustaría consultarte, Hilary, al respecto de la educación sexual, ¿cuál es el rol de la sociología en este tema? Pues el rol de la sociología es súper grande. También hay, pues, desde el hecho de, por ejemplo, el entender el poder sobre los cuerpos, pues ahí la sociología entra fuertemente, ¿verdad? Es un tema que generalmente tratamos mucho entre sociólogas y sociólogos, el entender el por qué hay cierta resistencia de ciertas personas a una educación sexual amplia, a una educación sexual integral, que es justamente esta parte que vos mencionás, ¿verdad? De que hay detrás de toda la parte sexual, el feminismo, el patriarcado y demás. Entonces, desde mi perspectiva y después de algún tiempo de trabajar estos temas, yo creo que es el preguntarnos y poder responder el por qué a esas preguntas. Y también, en la medida de lo posible, pues acompañar a estas comunidades, a estas personas, para poder tener una mejor educación sexual, para poder implementarla, para poder, yo tengo una palabra que en realidad no sé si existe, pero destabuizarla, por así decirlo, ¿verdad? Quitarle todos esos tabúes, porque entre más tabúes tenga este tema, más difícil y a la larga va a tener mayores repercusiones en las personas. Entonces, sí, pues el rol de la sociología es la intervención, ¿verdad? De la manera pues más objetiva y más sensible posible, más empática también. Creo que son pues dos cosas que como sociólogas y sociólogos tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, pero sobre todo en estos temas que son tan delicados y que estamos tan acostumbradas a tener el tabú al respecto. Entonces, pues sí, yo desde mi lado de sociólogo, la verdad, sí, en la medida de lo posible, creo que recomiendo que cuando quieren trabajar esta clase de temas, se asesoren muchísimo, sobre todo si van a trabajar, por ejemplo, con adolescentes, que es un tema ahorita que está muy latente, sobre todo con los guías del MEP, de poder leer bastante, pedir sobre todo permiso. Esto es como lo más importante, pedir permiso cuando usted va a hablar de estos temas, porque usted no sabe, usted conoce una parte de lo que está, por ejemplo, en un aula, pero todo lo que está detrás, las familias, el contexto, es algo que también influye muchísimo en las decisiones sexuales, ¿verdad? Y entonces hay que tener muchísimo eso en cuenta. Sí, sería importante que en algún momento, como dice usted, deje de ser un tema tabú y se vea con naturalidad y como es algo súper natural. Todos pasamos por esto, es un ciclo, es parte de la vida y debería tomarse con la importancia que merece como lo es, dejarse de ser tan conservador y bueno, pues abordar este tema de una buena forma para poder que todas las personas tengan acceso a ella. Aparte, bueno, pues también la sociología de la sexualidad analiza el sexo como actividad social y bueno, pues como tal, ligado al control y el conflicto social. Agradecerle muchísimo a Hilary por acompañarnos en esta ocasión
Muchas gracias, Yarle, por la invitación. Y bueno, yo creo que por último lo que me gustaría decir es, hay muchísimas personas que están